Good morning. Well, today we are going to continue with the next stage in the Spanish history, that is the Franco dictatorship. And this is in pages 70 and 71 of the social science book. So I recommend that you read through it, and you can go to Blink Learning and click on the speaker, and then you have the talking book and they read through it. Okay, I'm not going to do so because instead I prepare a presentation and I'm going to explain to you the presentation. After you read and you watch the presentation, you have to do activities 2, 3 and 5 in Blink Learning, and you will also have to do a project that I uploaded in this message. And for the project, I will explain to you later, okay? So let's go with the presentation. Okay, let's see, where is it? In here. Okay, so we finished the previous video. We finished at the end of the Spanish Civil War that ended the 1st of April in 1939. What happened after? Well, after what happened is that a new period starts, which is called Franco dictatorship. And you have here a video that summarizes all this period in Spanish. So it runs from the 1939 until the date in which Franco dies, that is 1975. So what is a dictatorship? Una dictadura. ¿Qué es? So it's a form of government. If you did the previous exercise in which they speak about the 3 types of government, in this case it's an autocracy in which one person has all the power. And this person is not a king, so that's why it's not a monarchy. And he has absolute control of citizens' life and concentrates the 3 branches of power: legislative, executive, and legislative. Oh, again, I put legislative twice. Will be judicial. I will change it later. So legislative, executive, and judicial. And there are different types of dictatorships. You have here the communist one and the fascist one. And they have things in common. Here, they are not democratic because nobody chose them, and the state control all the resources, but they have some differences. Specifically, the fascist runs after the national glory. It has rigid class roles, and it supports the private enterprise. And the communist is based on economic equality, classless society, so there are no classes and not private. You cannot have private properties or enterprises. Everything belongs to the state. In this case, Franco was a dictator, and he held a dictatorship that was fascist. This is a type, and he was supported, therefore, by Germany. Okay, so when and how did it start? It started the 1st of April of 1939 when the Civil War ended and he won the Civil War. And so Franco made himself the head of state and also the head of the government. We are going to see that he was always the head of state, but the president of the prime minister of the government, sometimes it was a different person. He was called caudillo, and he took complete control of politics, economy, religion, and laws. So he had superpowers. Everything was under his control. So what were the 3 pillars of Franco dictatorship? He was resting on 3 major statements. The army, military, so this is a symbol of the army by that time. The Catholic Church, that, remember, during the Second Republic, it was out of the state, but now it comes again back to the state and it's given a lot of more power. Se le da más poder a la Iglesia Católica mientras le apoye. And the Falange, that this is an organization that was founded by José Antonio Primo de Rivera, and it was founded in 1933, and he was the son of the dictator, remember, Miguel Primo de Rivera, the first dictator at the beginning of the century, since the 1923 until 1930, so he was his son, and this is a symbol of the Falange. Okay, these were the 3 pillars. And what were the characteristics of this Spanish dictatorship? You have here 6 things that change from many other things change, but these are the main ones.
The constitution was abolished. No more democratic elections were held. And of course, people couldn't vote. And the same rights for men and women were not like that anymore. Political parties were illegal. You couldn't associate, and not only political parties. Trade unions, syndicates also became illegal. So illegal were also ideas that were opposed to the dictatorship, and also workers lost their rights. There were a censorship, censura. There was no freedom of expression. Everything that was published in the press, the movies, radios, television, of course, first of all had to pass under the control of the censors. Tenía que pasar por el control de la censura. And many parts of the movies, of books or magazines or anything was cut because the ideas that they tried to express were against the dictatorship. The regional autonomy disappears. Remember that, for example, Catalonia, the Basque Country, or Galicia had their statute of autonomy. They could control some things. Well, they disappear. So the power is concentrated in the central government, and the autonomies are not useful anymore. People who opposed Franco had to leave Spain. For example, they had to move to France, to England, or the United Kingdom. They had to go to Italy, Germany, even they migrated to South America, many of them, to Venezuela, to Argentina. They had to leave Spain because if not, probably they were killed or imprisoned. Okay, so here you have a visual summary of these 6 things. Here, imprison or kill, lack of freedom, censorship, the constitution disappears, the political parties disappear, the autonomies disappear, and the trade unions, syndicates disappear as well. So what were the 3 stages during Franco dictatorship? So basically we are going to talk about 3 periods. The first one that was the hardest, with the worst condition for people, because remember we come after a war, so the living conditions are very hard. There are problems in communication, no transport. There are problems with housing because houses were destroyed during the war. So many cities and villages had a lot of lack of houses for people. Famine and illnesses. Famine es hambrunas, and illnesses, enfermedades. And here, cartillas de racionamiento. So people couldn't buy, even if they had money, incluso si tenían dinero, they couldn't buy whatever food they wanted. They had to buy only the food that they had assigned. So the state assigned, for example, to a family 1 loaf of bread, una barra de pan, and 1 liter of oil a week, and 12 or a dozen of eggs, and you couldn't buy more. Okay, also I have to tell you that extraperlo happier. What is extraperlo? I'm going to explain to you in Spanish. El extraperlo es que había como mafias que se dedicaban a la reventa en el mercado negro de ciertas cosas, ¿vale? Y aparecen también bandoleros, y aparece gente que pues vendía alcohol, o vendía pan, o vendía tabaco, o vendían cosas, o podían conseguir cosas al margen de las cartillas de racionamiento y haciendo contrabando. ¿Vale? El extraperlo era eso. And also Spain was suffering an international isolation because as Franco had supported Hitler during the Second World War, even if Spain didn't participate in the war, it was a dictatorship. So when the war finished, the Second World War finished, even Germany or Italy, that were also a fascist dictatorship before, they were supported by, for example, the United States, but not Spain. ¿Ok? A ver, esto es algo muy curioso. Franco no participa, España no participa en la Segunda Guerra Mundial, pero como Alemania e Italia la habían apoyado y España era simpatizante con ellos, está como marcada. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, hay un plan de los aliados de Inglaterra, Francia, Estados Unidos para recuperar la economía europea, por ejemplo, de Alemania e Italia, que es el Plan Marshall. Y les dan muchísimos recursos, Alemania e Italia, que se recuperan. Pero a España no le dan nada. ¿Por qué? Porque España no estaba en democracia, entonces no la apoyan. Seguíamos en dictadura y no le hacen esa inyección de dinero a España, por así decirlo. Así que hay un aislamiento internacional. The second period,
Some economic reforms, the industry, the tourism, and the restoration of cities make that Spain little by little starts improving. But we are already in the 1960s. So we are already like after 20 years after the ending of the Civil War. So 20 years of delay. Llevábamos 20 años de retraso respecto a cómo podíamos haber estado. No more isolation because Spain became part of the United Nations. It happened in 1955. What is called the ONU en español, la Organización de las Naciones Unidas, and UN in English. Some people could come back from the exile. Muchos exiliados pudieron venir from France and from other places, but most of them and many of them stayed there. Muchos se quedaron. And Franco named Juan Carlos the first Bourbon as his successor. So he wanted, when he died, Juan Carlos became the new head of the state. And the third period, that is the softer, because Spain was little by little opening to Europe and to the rest of the world, is marked by an internal crisis inside the Franco surroundings, and also reforms in education. The social security starts, and ETA appears, that this is a group of independents of the Basque country, and they have separatist ideas, and they killed Carrero Blanco, that was the governor, the prime minister, we could say, in 1973. Mirad, de esta historia os cuento que mi madre estaba en esa época trabajando muy cerca de allí y Carrero Blanco murió por un atentado en un coche bomba y su coche voló de la calle donde estaba, saltó por encima de un muro y cayó dentro de un patio que había al lado de la calle. Fue impresionante. Mi madre dice que se rompieron los cristales donde ella trabajaba. So you can find the report or the story of this terrorist attack. Okay, so this is the end. And how was the end of the dictatorship? Well, it's still 2 years later, because it was said that Franco was very sick, but finally he died the 20th of November of 1975. He died and all the newspaper announced them. And here you have a video in which the president of the government announces it, Franco ha muerto, Calvo Sotelo. And nowadays many followers of Franco commemorate his death that day. They commemorate, Calvo Sotelo no, Arias Navarro. They commemorate the day and they go on protest, van a manifestaciones este día. Si os suena que este día hay manifestaciones, son los seguidores de Franco que conmemoran su muerte. And this is the king of Spain, the father of our actual or real king, that is this one. This is Felipe VI. It will be the king now. And this is the father. And this is the day. 2 days after the death of Franco, the 22nd of November, 2 days after, you have here the video. Okay? So I hope you understood everything. And I am looking forward to watch your projects. I'm going to show you how it's going to be the project. So if we go to the link, by the way, I have to explain you something. If you are here and you go to the left, if you are in the app, you can go to the top. But you go here, carpetas, tenéis todo lo que yo voy colgando, está aquí, ¿vale? Todo, las imágenes, la presentación, las instrucciones del proyecto, todo está aquí, ¿vale? So let's going to see what is the project about. Y ahora paso al español, porque el proyecto lo podéis hacer en español. ¿De qué se trata? Quiero que le hagáis una entrevista a vuestros abuelos, o si no, a los hermanos de vuestros abuelos, o a alguien que haya vivido de pequeño o de adolescente en el franquismo. Entonces, os proponemos que les entrevistéis y estas son algunas ideas, pero las podéis hacer como queráis, ¿vale? Si vuestros abuelos no son españoles, hacéis lo mismo, pero de donde estuvisteis, porque seguramente era diferente a como es ahora. En aquellos momentos a lo mejor tampoco había la libertad que hay aquí ahora. Por ejemplo, en Rumanía había una dictadura también comunista, en Polonia también había un régimen comunista, en Perú había otra dictadura, en otros países de América Latina también. Entonces podéis hacer lo mismo, pero claro, le cambiáis el título
y ponéis el lugar de donde eran vuestros abuelos y donde vivían, ¿vale? Ideas sobre lo que le podéis preguntar. Estas son ideas, porque en una entrevista se trata de que os hablen, ¿vale? A lo mejor no os hablan de todo, pero tampoco hace falta que os vayan contando y así continuáis pues por donde ellos os vayan contando. Y luego podéis grabar la conversación y luego resumirla, pues también es buena idea para no tener que estar tomando notas todo el rato. Lugar, ¿dónde vivía durante la dictadura? Les podéis preguntar, a lo mejor ya lo sabéis. ¿Ha cambiado ese lugar? ¿Era pueblo, ciudad? ¿Tuvieron que emigrar? ¿Por qué? ¿Se tuvieron que ir del país? A lo mejor conocían a alguien, no ellos mismos, pero sus hermanos o alguien que tuvo que irse de España. ¿Cómo era el colegio? ¿Iban al colegio? ¿Había colegio para todos? ¿Había que pagarlo? ¿Era obligatorio? ¿Había alguna anécdota que les pasase en el cole? ¿Los profesores cómo eran? Algunos pues a lo mejor si no hacían los deberes les daban con la regla, que os cuenten a qué asignatura era su asignatura favorita, cómo era el recreo. La comida, ¿qué solían comer? ¿Se comía lo mismo que ahora? ¿Había tanto tipo de comida? ¿Cómo eran los supermercados? ¿Era difícil o fácil conseguir comida? ¿Había cartillas de racionamiento? ¿Qué era eso de las cartillas de racionamiento? A lo mejor os suena, pero no sé, a mí me contaban mis abuelos que sí, que tenían que hacer cola para comprar el pan, etcétera. ¿Cómo se comía en casa? ¿Ponían un plato al centro y comían todos o cada uno tenía lo suyo? Que os cuenten, ¿vale? El entretenimiento. ¿Qué les solían traer los Reyes Magos? ¿Había Reyes Magos? ¿Había Papá Noel en aquel entonces? Seguramente no. ¿Tenían televisión? ¿Pero cuántos canales había? ¿Cuál era su programa favorito? ¿La tele duraba todo el día o había un momento en el que se cortaba? ¿Cómo celebraba la Navidad? ¿Dónde se iban de vacaciones? ¿Es que tenían vacaciones? ¿Jugaban en la calle? Pues cosas así, ¿no? Y luego, la percepción personal. Estas son preguntas a ellos, ¿no? ¿Cómo vivieron la dictadura? ¿Alguien se tuvo que ir? ¿Creen que había cosas buenas? ¿Cuáles eran las cosas malas? Cuando se acabó la dictadura, es decir, cuando muere Franco y empieza el rey, ¿cómo lo vivieron, no? Y si les gustaría volver a aquella época, ¿por qué o por qué no? Os recomiendo una cosa, cuando hacemos una entrevista, pues no hay que tener partidos ni por un lado ni por otro. A lo mejor vosotros ya tenéis una idea de cómo es la dictadura, pero tenéis que dejarles hablar, que os cuenten su idea, no imponer la vuestra, que os cuenten su idea, que os den su punto de vista, ¿vale? Y yo espero que aprendáis muchísimo de todo esto. Estoy deseando leer las historias. También les podéis pedir una foto de cuando eran pequeños, de aquella época, ¿vale? Y la ponéis en vuestro reportaje. ¿Y cómo va a ser lo de ponerla en el reportaje? Pues mirad, si vamos aquí a la biblioteca, os he puesto un ejemplo. Y luego vosotros tenéis que cambiar las cosas que vienen en rojo, las tenéis que cambiar. Le podéis dar un título. Yo he puesto aquí detalles de la vida de... pero podéis cambiar y poner otro título, ¿vale? Y luego aquí ponéis vuestro nombre y el curso. Y aquí ponéis una foto, pero la foto de vuestros abuelos cuando eran pequeños o de vuestros padres con vuestros abuelos, como sea. En la introducción, ¿qué hay que poner aquí? Pues aquí en rojo os pongo... Esto por favor quitadlo, lo de rojo, ¿eh? Y todo esto también. Poner aquí de qué va la entrevista. El tema, breve introducción sobre qué es el franquismo, ¿no? Por ejemplo, voy a entrevistar a... voy a hablar del franquismo, que fue una época que tal, ¿vale? Lo de voy a entrevistar a va aquí. Una cosa, por si alguien no sabe cómo se corta y se pega. Imaginaos que tengo esta foto, que la tengo aquí. Por ejemplo, pongo foto de franquismo, lo que sea, y sale esta foto. Y yo, pues quiero poner aquí a Franco y a su mujer, Carmen Polo, y la quiero poner aquí. Y le doy a copiar imagen. Vale, cuando yo me voy aquí y le intento dar al ratón derecho a pegar, me dice esto, que no puedo. ¿Os acordáis de cuando hicimos el trabajo? Así que pegar es control V. Lo que tengo que hacer es ir al ratón y darle a control V, aquí, control V, para poder pegar la foto. Y ya se me pegaría. ¿Vale? La voy a quitar. Sigo. ¿A quién entrevisto? Aquí tenemos que poner a quién o a quiénes vamos a entrevistar. ¿Dónde nacieron? ¿Cuándo? ¿En qué pueblo? ¿En qué provincia? ¿Vale? Como una breve entrada introducción a quién vaya a entrevistar. Y luego aquí puedo añadir preguntas o temáticas. Aquí en el 1, en vez de poner una pregunta, pues puedo poner lugar y empiezo a hablar del lugar. O colegio, educación y redacto lo que me vayan contando. No hace falta que sea pregunta y respuesta, ¿vale? Y puedo añadir todas las preguntas que crea o hacerlo como yo quiera, como vosotros queráis. ¿Y qué quiero que hagáis aquí? Bueno, pues un resumen
de las diferencias de la vida cotidiana con las de hoy y en la conclusión, que me importa muchísimo que escribáis aquí, ¿qué conclusión sacas de la entrevista? ¿Te hubiera gustado a ti vivir en esa época? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Qué cosas buenas ahora, que ya sabes un poco más, crees que tuvo el franquismo y qué cosas no tan buenas tuvo? ¿Vale? Y cuando tengáis todo eso, pues os aparecerá la asignación cuando estéis en vuestra clase. Sabéis que las asignaciones aparecen aquí a la derecha. Ahora no hay nada porque no la he creado, pero os aparecerá aquí a la derecha, aparte de que os aparecen aquí debajo también, ¿vale? Así que nada más. Espero que os guste esta parte de la historia y aprender sobre ella y estoy deseando ver vuestros proyectos. Goodbye.